Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Santiago Palma, mi compañero Manuel Díaz. En esta exposición de seminario vamos a hablar sobre el aditivo incorporador de aire en concretos en estado fresco y endurecido. El concreto es un material compuesto por cemento, agregados, agua y últimamente se le incorpora esta mezcla de aditivos. Como sabemos, este material se puede moldear de varias formas y se caracteriza por ser duradero y resistente. Este material se puede adecuar a varios aspectos de la vida cotidiana, como lo son la temperatura de un lugar, la ubicación, e igualmente a necesidades que se dan en cada tipo de obra. Ahí entran a trabajar los aditivos. En este caso, los aditivos incorporadores de aire son usados en el concreto para retener las burbujas microscópicas de aire en la mezcla. El incorporador de aire es un líquido que se agrega mediante el agua de la mezcla. Este proceso debe realizarse de una manera correcta para obtener una buena incorporación del aditivo, o sea que sea una mezcla homogénea, formando así un sistema de microburbujas de aire que actúan como un lubricante entre las partículas componentes del concreto, las cuales aumentan notablemente la trabajabilidad del material. Este proceso se realiza durante el mezclado. La incorporación del aire en el concreto puede producir usando un cemento incorporador de aire o un agregado que traiga el aditivo con este, o igualmente se pueden utilizar las dos. Eh, este aditivo se puede usar en concretos expuestos a bajas temperaturas, donde los ciclos de congelamiento y deshielo son comunes. También en la colocación de concretos bombeados, en donde las caídas libres son altas. También se pueden usar para concretos de bajo contenido de cemento, eh, para concretos expuestos a sales y sulfatos. A continuación, vamos a hablar del efecto de arrastre de aire sobre las propiedades frescas de los materiales a base de cemento. En el informe del seminario hablan mucho sobre la viabilidad que tiene este aditivo en el concreto. Podemos decir que este aditivo, además de que mejora la resistencia, el aditivo aumenta también la trabajabilidad del concreto. El aditivo incorporador de aire también disminuye el riesgo de segregación. Al agregar este aditivo a las partículas de cemento ayudan a dispersar las partículas de aire, así minimizando la posibilidad de que la burbuja de aire se mueva y también reduciendo el asentamiento de las partículas de cemento. La rheología, una mayor viscosidad genera fuerzas de restricción dinámicas y estáticas. Estas reducen potencialmente que las burbujas de aire floten hacia arriba, impartiendo así una estabilidad al sistema de vacío de aire. Según Powers, la capacidad de las burbujas de aire para escapar se puede prevenir aumentando la tensión del rendimiento de la pasta de cemento para que la fuerza de flotabilidad de las burbujas no pueda romper la pasta de cemento. El movimiento ascendente de una burbuja de aire es posible cuando el valor de Y es menor a 0,53. Esto dado en la fórmula 1, donde ρ es la densidad del fluido, el BA y el R son el volumen y el radio de la burbuja de aire respectivamente, y G es la aceleración de la gravedad. También Benfield mostró que el contenido de aire no tuvo una influencia significativa en el estrés por rendimiento. Por eso se observó que la disminución de la viscosidad plástica eh, por el aumento del contenido de aire. Eso se puede ver en la tabla donde compara la tensión a fluencia y la viscosidad. La rheología. En la fórmula 2 podemos ver el CA, que es el número capilar, dado por Y también, que es una velocidad de cizallamiento, N, que es la viscosidad aparente, y A, que representa el diámetro de la burbuja. El número capilar, cuando es mayor a 1, las fuerzas de cizallamiento dominan sobre la tensión superficial, pero cuando el número capilar es menor a 1, la tensión superficial domina sobre las fuerzas de cizallamiento y mantiene la burbuja esférica y amplificada a propiedades rheológicas, generalmente como se muestra en la figura 6. Vamos a hablar sobre las propiedades a la resistencia a la compresión. Para el concreto correctamente curado, la resistencia depende principalmente de la relación agua-cemento y la compactación. Cuando se tiene una compactación deficiente y una alta relación agua-cemento, se crean vacíos en el concreto endurecido, reduciendo así considerablemente la resistencia. Una alta adición o dosis de aditivo
produce un mayor contenido de aire que se hace en la estructura, que hace que sea que sea la estructura porosa. Como resultado, la capacidad de soportar tensiones reduce debido a una reducción en el área de fuerza efectiva que resulta en una disminución a la resistencia a la compresión. En el gráfico 7, a los 7 y 28 días, la resistencia a la compresión del concreto disminuyó al aumentar el contenido total de aire. Cairn concluyó que la resistencia a la compresión disminuyó al añadir el aditivo incorporador de aire para todos los tipos de concreto, una disminución de 4 al 6% de la resistencia a la compresión con cada aumento de solo 1% del contenido de aire. Mediante el uso de alto contenido de aire mayor al 7%, la resistencia a la compresión se redujo notablemente para el concreto ordinario y severamente para el concreto que tiene cenizas volantes. Para cenizas volantes se observó una disminución en la resistencia a la compresión mediante el uso del aire en un 20%, que es posiblemente unos 10 megapascales en 28 días en la prueba de resistencia a la compresión del concreto debido al aditivo. Resistencia al hielo y deshielo. Los ciclos de hielo y deshielo deterioran la durabilidad del concreto muy severamente, además de la corrosión inducida por cloruros. La gravedad del daño depende de la condición de humedad antes de cada ciclo de congelación. Después de alcanzar una condición de saturación crítica, el concreto se vuelve más vulnerable al daño de hielo y deshielo, ya que la humedad interna se congela generando tensiones internas que deterioran la durabilidad del concreto. El concreto seco con una humedad relativa interna por debajo del 80% es inmune al daño por hielo y deshielo. El concreto con agregado duradero puede protegerse del daño de los ciclos de hielo y deshielo incorporando sistemas de vacíos de aire adecuados, los cuales dependen del volumen total de huecos de aire, tamaño, distribución, espaciamiento entre ellos y prácticas de construcción adecuadas como lo son el transporte, colocación, consolidación, acabado y curado. Al incorporar aire en el concreto, se reduce el grado de saturación y retrasa el tiempo para alcanzar las condiciones críticas de saturación. El daño causado por los ciclos de hielo y deshielo incluye incrustaciones superficiales y deterioro interno. Se puede utilizar la norma ASTM-C 672 para evaluar las incrustaciones superficiales y para el daño interno en el concreto se puede utilizar la norma ASTM-C 666. Para mejorar la durabilidad del concreto frente al deterioro interno, existen varios métodos, como por ejemplo, reducir la relación agua-cemento, disminuir la porosidad y la permeabilidad o incorporar burbujas de aire. Se cree que no se requiere un aditivo incorporador de aire en caso de que la relación agua-cemento esté por debajo de un valor crítico, ya que el concreto puede ser bastante denso y esto hace que sea de baja permeabilidad y de muy alta resistencia. Con esto se demostró que los concretos de alta resistencia no requieren un aditivo incorporador frente a los ciclos, aunque para los concretos normales o convencionales el aditivo incorporador es una buena medida para mejorar la resistencia a los ciclos de hielo y deshielo. Efecto del contenido de aire sobre la mezcla, sobre la resistencia al hielo y deshielo. Como se mencionó anteriormente, los aditivos incorporadores de aire en el concreto mejoran la durabilidad y la resistencia a los ciclos de hielo y deshielo. Por ejemplo, la influencia de los aditivos incorporadores de aire en la resistencia al hielo y deshielo del concreto con una relación agua-cemento de 0.32 y un 6% de aditivo mostró una alta resistencia a las heladas hasta 300 ciclos, como se muestra en la tabla. Mostró un factor de durabilidad mayor al 85% en comparación a concretos sin aire incorporado con la misma relación agua-cemento que se deterioraron o desintegraron antes de 30 ciclos y tuvieron un factor menor al 40%. Se puede concluir entonces que el concreto presenta la mejor resistencia al hielo y deshielo con un contenido de aire de 4.6 a 6.5%. También se utilizaron agregados gruesos reciclados provenientes de concretos con aire incorporado y sin aire incorporado para concluir si ayudaban o no a mejorar la resistencia de concretos nuevos. Además, se agregó aditivos incorporadores de aire a la mezcla producida con cada tipo de agregados y se concluyó que la durabilidad frente a los ciclos era bastante baja para una mezcla con agregados provenientes de los concretos sin aire incorporado. Se observó una disminución relativa del 60% al módulo de elasticidad después de 90 ciclos. Efecto del factor de separación en la resistencia a los ciclos.
Otro parámetro importante que se debe tener en cuenta es el factor de separación entre las burbujas inducidas por los aditivos. Se puede decir que el factor de espaciamiento tiene una influencia obvia en la durabilidad del concreto frente a los ciclos de hielo y deshielo. Se demostró una peor resistencia frente a los ciclos en caso de un factor de separación mayor a 300 micras. Se utilizó adiciones minerales en la mezcla de concreto para analizar la resistencia frente a los ciclos de hielo de la siguiente manera: concreto mezclado binario con cenizas volantes o humo de sílice y cemento ternario con cemento, humo de sílice y ceniza volante. El factor de espaciamiento crítico de la mezcla binaria y ternaria, respectivamente en el concreto, fue de 198.2 milímetros y 305.2 milímetros para un factor de durabilidad del 60%. Para tener una mejor durabilidad en el concreto frente a los ciclos, se asocia un factor de separación aproximadamente de 0.22 a 0.28 micras. Resistencia al fuego. Se ha utilizado comúnmente las fibras de polipropileno para aumentar la resistencia al fuego. Estas aumentan la porosidad y la permeabilidad en el concreto, disminuyendo así la presión de poros y aumentando la resistencia al fuego del concreto. Sin embargo, debido al impacto negativo de las fibras en la trabajabilidad y la fibra del concreto, se comenzó a estudiar la resistencia al fuego en concretos con aire incorporado. El aire incorporado produce la porosidad deseada, por lo que se reduce la presión de poros y las tensiones térmicas, además de la posibilidad de desconchado del concreto inducido por el calor. Podemos decir entonces que la incorporación de aire se puede utilizar para aumentar la resistencia al fuego del concreto en lugar de las fibras de polipropileno sin afectar la trabajabilidad y la fluidez en el concreto. A manera de resumen, podemos decir que los concretos densos resisten los ciclos de hielo y deshielo, los concretos con relaciones agua-cemento bajas, los concretos con humedades relativas bajas y los concretos con aditivos incorporadores de aire.